In a statement released today, scientists have announced that based on their research, they have concluded that God is a myth. Muy bien, bienvenidos a todos, jóvenes, tercera generación de Joaquín de González en Bursaco. A todos les damos la bienvenida, amigos que nos puedan estar acompañando. Estamos contentos de este sábado, un sábado más, poder compartir este tiempo, nuestra reunión, nuestra actividad especial de jóvenes. Así que hoy vamos a estar viendo, siguiendo con este estudio que estamos realizando sobre la vida de Timoteo. Por eso nuestro lema allí de tercera generación, donde vamos a estar hablando sobre persistir, persiste en lo que has aprendido. Ese es el tema que vamos a estar tratando y compartiendo en la tarde de hoy. Pero antes de algún tiempo especial que vamos a tener, yo quiero que podamos hacer memoria, que podamos recordar aquellos temas que estuvimos viendo hasta ahora. Así que les dejo este resumen para que podamos recordar todos estos temas. La perseverancia se basa en entender que Dios es bueno y que su misericordia es para siempre. Por eso te animo en esta tarde y me animo a que seamos creyentes de una fe genuina, un buen testimonio, una buena disposición y perseverancia en las pruebas y en las cosas que nos toca vivir. Que te llene de gozo saber que Dios te hizo a vos especial como sos. Algunos somos más raros que otros, pero Él nos hizo así y nos dio dones particulares y especiales que Él quiere que vos los uses, porque vos dices que fuiste hecho para buenas obras las que Él preparó de antemano. Así que no pienses que es algo para los líderes, que es algo para los ancianos, es para vos.
guardar la sana doctrina. No importa nuestro contexto, no importa las limitaciones que vos puedas llegar a tener o a considerar que tenés. Lo que importa es que tenés a Cristo en tu corazón y Él te va a dar la fuerza para animarte y enfrentar a este mundo. Y cuando prediques, predica la palabra, la sana doctrina. No nos desviemos de lo que dice acá, que es la verdad, porque la gente en este mundo necesita escuchar la verdad. Lo bueno en qué radica, en que Él es el dueño y nosotros somos sus siervos, y que somos parte de una gran casa que es la iglesia. Y dentro de esa gran casa nosotros tenemos que tener ese deseo de cada día estar un poco más cerca de Él, más limpios para Él, para que Él nos pueda utilizar para toda buena obra. Por eso ahí se nos va a hacer fácil huir de aquellas cosas que a veces nos contaminan. Y yo pensaba en esto de decir, para poder tener una vida que realmente honre y glorifique al Señor, nosotros tenemos que trabajar en nuestro corazón, tenemos que tener un corazón limpio. Ese corazón limpio se va a visualizar en una conducta limpia. Y esa conducta limpia nos va a llevar poco a poco a ser ese instrumento limpio que el Señor quiere usar. Ese compromiso genuino de un obrero que, como Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, procura con diligencia, con prontitud, presentarte a Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que no tiene nada en su expediente personal que el enemigo puede utilizar para acusarnos. Por eso, queridos hermanos y queridas hermanas, con mucho amor, con mucho temor y con mucho respeto, ojalá que el Señor nos dé de su gracia, para que podamos tener conceptos claros, una confesión constante, continua y un compromiso creciente. Porque es lo que a Dios le agrada, es lo que a nosotros personalmente nos hace bien, pero es lo que la iglesia necesita. Esto no quiere decir ser monjes, ¿no? O sea, alienarnos del mundo exterior, no tener contacto con nadie del mundo y solamente estar recluidos en la burbuja de la iglesia. No se refiere a eso. Estamos en el mundo, convivimos con personas en el mundo. Sin duda, acá se refiere a huir de algo para acercarnos a otra cosa, para agradar a Dios y para ser de bendición para nuestra vida. Huir de nuestros impulsos propios de la juventud y acercarnos con aquellos que tratan de buscar a Dios de la mejor manera. Muy bien, preciosos, valiosos temas que pudimos compartir, de mucha bendición, de mucha edificación para cada uno de nosotros. Gracias también a todos esos hermanos que nos han acompañado también y nos han compartido la palabra de nuestro Dios. Y ahora llega un tiempo también especial donde vamos a compartir un tiempo de alabanza, ¿sí? Es por eso que vamos a compartir un coro, Siervos para tu gloria es el título de este coro. Lamentablemente no lo podemos hacer desde la iglesia juntos como nos hubiese gustado, pero yo te invito a que de donde vos estés, allí en tu casa, cuando esté pasando este coro, la letra de este coro, lo puedas cantar y de esa forma al mismo tiempo cada uno de donde esté podamos alabar juntos a nuestro Dios. Así que escuchamos entonces este coro. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en su misión, horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo
Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Soberano, inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció por mi rebelión. Sangre derramó y por su muerte vivo yo. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. La misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Preciosa letra, preciosa, hermosa letra para compartir, para poder alabar a nuestro Señor. Quiero recordarles rápidamente que todos los sábados por la tarde tenemos nuestro Zoom, un tiempo de estar juntos, un tiempo especial donde tenemos algún juego, también compartimos la palabra de nuestro Dios. Así que yo te invito a aquellos que lo vienen haciendo, que sigan
sumándose a esta actividad especial, y aquellos que no han podido hacerlo, que se puedan sumar, que se animen, que se conecten para poder estar juntos, compartir un tiempo allí por Zoom. Así que ahora sí llegamos a la parte principal y más importante de este tiempo, que es el mensaje de la palabra de Dios. Persiste en lo que has aprendido, es el tema que tenemos para hoy, y hoy nos va a estar acompañando Ezequiel Vidal. Así que les mandamos un beso grande a todos, los extrañamos, y sí nos disponemos ahora a poder escuchar la palabra de nuestro Dios. Hasta luego. Muy buenas tardes, buenas noches a todos y cada uno de ustedes aquí en la iglesia local. Formando parte de esta actividad que ustedes están teniendo, como nosotros también lo estamos haciendo a través de las redes, con esta buena utilización de las redes de Zoom, de YouTube, de Facebook, pero de cualquier manera siempre llevando y tratando de llevar el mensaje de salvación, y pudiendo estudiar, pudiendo adorar, pudiendo reunirnos en comunión para poder así hacerlo. Y nuestro gran objetivo principal aquí de la iglesia sobre la tierra en estos tiempos que nos tocan es poder llevar ese mensaje de salvación a quienes no conocen, y llevar a Cristo a esas almas que todavía no se han acercado a Él. ¿Sí? Pero en esta noche, en esta tarde especial, en esta reunión especial que ustedes me convocan para poder hablar sobre un tema o desglosar un poquito un versículo de la palabra de Dios en la segunda carta de Timoteo. Ustedes tienen como tema principal o tema central el tema de la tercera generación, hablando de Timoteo, hablando de su abuela y hablando de su madre, también en una cierta transferencia de conocimiento, cierta transferencia de fe, de creencia, y ese mensaje tan arraigado que estaba en esa familia y que tan fructífera ha sido también para los ministerios del apóstol Pablo, por allí, por esa zona. En la tercera generación de Eunice y de Loida y de Timoteo, su abuela, su madre y él, y con un subtema para esta reunión en particular, que es el de 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14, persiste en lo que has aprendido. Como seguramente vienen hablando a lo largo de estas reuniones con el tema principal y hablando del tema de Timoteo acerca de la carta en general, sabemos o recordamos que no es sino la última carta del apóstol Pablo antes de su muerte. Esta carta que ha sido dedicada a este hombre llamado Timoteo, un fiel amigo y compañero de viaje a partir del segundo viaje que el apóstol Pablo ha tenido, considerado también uno de los más íntimos y fieles amigos y compañeros en el ministerio del apóstol, que casi seguramente también Timoteo puede haberse convertido en alguno de los mensajes o en alguna de las visitas que él ha tenido por esa región en la cual él vivía, ahí por esa zona, ¿sí? A este Timoteo también van dirigidas 2 de las 3 cartas que se consideran cartas pastorales, que son utilizadas en la guía y en el orden de la iglesia local, ¿sí? En la iglesia tan importante del primer siglo, luego de que el Señor Jesús haya venido a la tierra, haya hecho su obra y se haya ido con el Padre para preparar lo que nos prepara cada uno de nosotros, y hasta que tengamos esta segunda venida que nos viene a buscar a nosotros, tenemos estas oportunidades de poder estudiar. Entre otras cosas, en esta carta el apóstol Pablo a Timoteo le enseña y le quiere hacer entender que para ser un líder en la iglesia, los requisitos no son jerárquicos o de posición, sino que son principios morales y espirituales. Y ahí es el primer énfasis que yo te quiero marcar en esta reunión, en esta noche, de que los mensajes que el apóstol le estaba queriendo transmitir a Timoteo era que era muy importante la situación personal de cada uno de nosotros. Y también te lo traslado a vos, me lo traslada a mí, que nos interpela en estas cartas, en estos confrontamientos de la palabra con nuestra vida real, ¿sí? Y nos hace ver cuál es nuestra situación personal ante cada uno de estos casos, ¿sí? Y haciendo énfasis en esa situación personal es cuando después llega a ese pasaje de esta carta que dice cómo presentarnos delante de Dios, y lo dice como obreros aprobados. En esta carta también podemos decir que
que teniendo siempre la primera carta, que también viene como en conjunto, ya que continúa con algunas enseñanzas y algunas exhortaciones que venían de esta primera, en esta segunda, luego de los saludos, vienen algunas exhortaciones y algunas palabras, y nos habla exhortándonos a avivar ese don, a ser valientes, a retener la doctrina, a esforzarse, y utiliza esos ejemplos del soldado, utiliza el ejemplo del atleta, del obrero, comienza a tratar entonces sí de manera profética, y a partir de este capítulo, ciertos puntos o ciertos momentos que están escritos también en la palabra que iban a pasar. Entonces podemos decir que desde el capítulo 3 de esta segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, desde el capítulo 3 y hasta casi el final de esta carta, el apóstol está tratando de manera profética lo que es la apostasía, ¿sí? Y ahora vamos a introducir un poquitito contra ese concepto, ¿sí? Y este versículo en particular nos hace referencia a la actitud de cada uno de ellos y por supuesto a la actitud de cada uno de nosotros ante ese tiempo que estamos hablando de la apostasía, ¿sí? Sabemos que la palabra de Dios nos habla acerca de ciertas señales, anunciando un final de los tiempos que estamos viviendo, ese tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia en la tierra. Y en el comienzo de esa etapa final, o de esa era, o de ese tiempo pactado como una dispensación, que también podemos haber estudiado alguna vez en la iglesia, podemos decir que la apostasía es una muestra o una señal de esos tiempos últimos que se aproximan. Como dijimos en el pasaje central es 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14, pero necesariamente vamos a tener que leer el pasaje completo para poder entender el concepto, ¿sí? Lo vamos a leer todo de corrido desde el capítulo 3 de 2 Timoteo, desde el versículo 1, y lo vamos a hacer hasta el 17, pero solamente una lectura para solamente sí pararnos en ese versículo 14, que es central en nuestra reunión en esta noche, ¿sí? Dice, capítulo 3, versículo 1. También debes saber esto, le dice Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, que quiere decir que se maneja desmedido, ¿sí? Crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, que también eso quiere decir que se dejan llevar por una pasión irracional, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, dice, a estos evita. Versículo 6, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias o deseos no gratos. 7. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera, versículo 8, que Janes y Jambres, que son esos dos magos que se habían confrontado con Moisés cuando estaba con el faraón y él tenía ese milagro con la vara que se convertía en culebra, ¿sí? Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento y réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, la ciudad de él, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y versículo 14, que es el que tenemos nosotros como fundamental, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, este énfasis
hablando del tema central que ustedes están tratando de la tercera generación, hablándole a él, está diciendo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Versículos 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, o completamente maduro también puede ser, para toda buena obra. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Como dijimos anteriormente y al comienzo de este desarrollo, decimos que este pasaje nos introduce en un tema un poco más central que comienza desde el capítulo 3, que es el tema de la apostasía. Ahora bien, ¿qué es la apostasía? Yo tengo una definición buscada en el diccionario de manera oficial que dice: renuncia que hace una persona de sus creencias religiosas y abandono de su religión que pertenecía. Lo repito: renuncia que hace una persona de sus creencias religiosas y abandona dicha religión. El año pasado, y lo que va de este, se ha promulgado y se ha accionado con una ley que permite a las personas poder apostatar de su fe. Y básicamente en lo que va del año pasado y lo que corre de este, más de cerca de 10.000, creo, católicos, que es la religión oficial que es impuesta en algunos casos, algunas personas, y que hasta incluso los bautizan sin enterarse cuando son muy chicos, le dan esta posibilidad de poder hacerlo. Y ha habido más de 10.000 personas, creo, en la contabilización en cuanto a las plataformas que te dan esas informaciones, que dicen que se bajaron de esa fe, y se bajaron y que rechazaron eso, ¿sí? No refiere a esto puntual acá el apóstol o esta introducción de este tema, pero sí en distinguir o en separar auténticos o verdaderos cristianos, ya que habrá algunos de lo que hagan dudar de las cosas que vienen de su palabra, ¿sí? Ahora, es difícil quizás encontrar a un cristiano auténtico o verdadero, como estábamos diciendo, que conoció a Cristo, que vivió una vida en su compañía y que niegue ser cristiano o que niegue la fe de un día para el otro. Eso sí que es difícil. O por lo menos, si es auténtico, quizás no vaya a pasar que vaya y que haga un trámite como se puede hacer con los católicos. Pero sí es más posible quizás que de manera sutil tenga o vaya formando un camino paralelo para su vida a lo que dice la palabra de Dios. Y eso sí puede pasar. No puede pasar quizás de que haya un cristiano que de repente se baje y niegue su fe automáticamente con un trámite y se baje. Pero sí puede pasar, como estamos diciendo, de que sutilmente él haga o vaya haciendo un camino al costado de la verdad y de la verdadera ley que Dios nos lleva en su palabra. Habrá algunos que quizás siguen a rajatabla todo lo que dice acá y que otras más o menos. Algunas la van acomodando. Uno como líder en algunas áreas de la iglesia, cuando te vienen a pedir algún consejo o a hablar o a contarte algún acontecimiento o alguna cosa que le pasa, uno entiende que quizás sutilmente está queriendo llevar su vida o la situación a ese paralelo para intentar acomodar sus cosas a las palabras de Dios. Y eso no es así. Vos tenés que acomodar tus cosas a su palabra y no la palabra a tu realidad. Porque hay una sola Biblia, porque hay una sola palabra de Dios. En este versículo en particular el apóstol utiliza algunas palabras que vamos a desarrollar, que son 3 nada más, por amor al tiempo, me dijeron alrededor de 20, 25 minutos, vamos a hacerlo en ese tiempo, ¿sí? Y hay 3 palabras que algunos son textuales, están totalmente así, y otras que la vamos a llevar para una palabra, ¿sí? La primera palabra, nosotros dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y la primera palabra que yo te quiero decir en esta noche, porque como hablábamos al principio, el apóstol está hablando de una situación y de un confrontamiento o de un replanteo del orden personal. En la primera palabra dice: persiste. Persiste tú en lo que has aprendido. El apóstol Pablo exhorta a Timoteo a persistir.
En pocas palabras, en otra manera de decirlo, le está diciendo que nade contra la corriente. Y es lo mismo que te está diciendo a vos en esta tarde, en esta noche a vos. Esta sociedad va para un lado, vos como hijo de Dios tenés que ir para el otro. La definición exacta de la palabra persiste, según el diccionario dice persistir, es mantenerse firme y constante. Mantenerse firme y constante. Este va a ser el mejor recurso que cada uno de nosotros podamos tener cuando doctrinas falsas, cuando surjan momentos difíciles, cuando todo se dude, donde todo se va a cuestionar, va a ser el mejor recurso, sin ninguna duda. Daniel es un gran ejemplo. El profeta Daniel en el Antiguo Testamento es uno de los mejores ejemplos en cuanto a lo que es persistir, en cuanto a mantenerse firme y mantenerse constante. Y leemos, son 3 versículos nada más. Vamos a Daniel en el capítulo 8. Daniel, capítulo 1, perdón, dije 8, capítulo 1, versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Y el versículo sigue, pero paramos ahí. Y propuso Daniel no contaminarse. Capítulo 3, versículo 18 de Daniel. Dice, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y el tercero, capítulo 6, versículo 10, ya bajo Darío, bajo otro de los reyes que estaba en ese tiempo, en el versículo 10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. 3 oportunidades en las cuales Daniel persistió, se mantuvo firme y constante. El primer caso que te leí era cuando no quería comer la comida del rey. Al cabo de algunos días, el resultado era que se veía mejor que los demás. La gracia de Dios dice que lo acompañó en su decisión. Se mantuvo firme, persistió. El segundo caso que yo te nombré, el de capítulo 3, versículo 18, no era Daniel, eran sus amigos. Había habido un edicto que cuando sonaban unas trompetas había que sí o sí postrarse y adorar una imagen de oro que el rey había hecho. Ellos dijeron, sabe rey, que no adoraremos a tu Dios, sino que nosotros estamos creyendo. Una entrega total que tenían ellos. ¿Por qué? Porque persistían, porque se mantenían firmes y se mantenían constantes. Y el tercer caso que te estaba nombrando bajo el reinado de Darío, que cuando en un momento había que adorar solamente a una imagen que el rey había propuesto. Y Daniel, en el momento que lo tenía que hacer, abría sus ventanas hacia Jerusalén y lo hacía, y oraba y adoraba a su Dios. En el primer caso no hubo una gran consecuencia más que lo que vieron. En el segundo, esas personas fueron arrojadas al horno de fuego. Fueron salvadas por la gracia de Dios. El tercer caso que yo te estoy relatando recién fue lanzado al foso de los leones y fue también salvado de esa condición. Persistió, se mantuvo firme. Hubo siempre una decisión personal de persistir y esa es la clave que te estaba hablando recién hoy al comienzo de este mensaje. Apunta a lo personal. Persistir es una decisión personal. Mantenerse firme y constante. Hoy tristemente se ven muchos que dudan en cuanto a los cuestionamientos que hay en la actualidad. Y dudan acerca del aborto, por ejemplo, y hacia algunas otras elecciones que uno puede elegir como ser la sexualidad. Y tristemente le pasa a muchas personas, pero también le pasa a algunos cristianos. Cuestionamientos muy actuales y hasta muy difícil de mantenerse en contra. Es bueno siempre tener presente las partes del cuerpo que fueron citadas también en la palabra y particularmente en esta carta. Pero esas partes del cuerpo que somos nosotros como Iglesia de Cristo tenemos que estar ejercitados, tenemos que estar en acción, tenemos que tener los músculos bien ejercitados para poder estar fuertes y no debilitados.
persistiendo. Persiste tú en lo que has aprendido, mantenerse firme y constante. La segunda palabra que yo te quiero decir en esta tarde-noche, y te persuadiste dice, la definición dice cerciorarse, comprobar, poder convencerse. Decían que el apóstol Pablo tenía fama de ser persuasivo. En Hechos capítulo 19, en el versículo 16, decía que en todas las regiones de Asia, con su manera persuasiva, iba avanzando el apóstol Pablo. En otro momento más adelante, también con el rey Agripa, en Hechos capítulo 26, versículo 28, el rey mismo le decía, con tantas cosas que me estás diciendo, me estás persuadiendo de ser cristiano, le decía. Convencer, poder cerciorarse, comprobar. Como decíamos, que esto es muy en orden personal. Pero ¿estás convencido de su palabra? ¿Estás convencido de su voz? ¿Pudiste comprobar alguna vez que la palabra de Dios se cumplió en tu vida? ¿En alguna cosa que hayas pedido a Dios a través de la oración y que Dios te contestó? ¿Algún apoyo que apareció en ese momento justamente? ¿Esa paz que Dios te dio en ese momento que lo necesitabas? A Timoteo, las cosas que aprendió y comprobó en los acompañamientos de los viajes, o en el segundo viaje, a partir del segundo viaje de Pablo, le hizo ver grandes maravillas y milagros. Esas cosas lo convencieron, lo comprobó, se pudo cerciorar. Porque cuando le vengan a confrontar, cuando vengan a cuestionarle, le podrían llegar a decir algunas cosas que eran anticuadas, pero él las pudo comprobar, porque él estaba firme y constante, como decíamos recién, y se pudo persuadir, como decía, y estábamos viendo en la segunda palabra. ¿Vos te pudiste persuadir de su palabra? ¿Pudiste convencerte? No queda otra manera de hacerlo si estás en comunión y cerca de él. Si no, lejos, difícilmente te puedas persuadir de su palabra y de las promesas y de las cosas que Dios te dice que van a pasar en vos si entregas tu vida a él. Hablamos de persistir en lo que has aprendido, de mantenerse firme y constante. Hablamos de persuadirse. Te persuadiste, dice. De cerciorarse, de comprobar, de poder convencerse. Y la tercera palabra, que no está textual, como yo te decía, dice, sabiendo de quién has aprendido. Y la tercera palabra que yo te pongo para seguir con tres palabras con P es la palabra de Dios. Algunos dicen que esta palabra quién, que el apóstol utiliza, se refería a el apóstol mismo, que le estaba diciendo, sabiendo de quién has aprendido, por él. Otros historiadores dicen que se refería a su abuela, otros que se refería a su madre, hablando de esta tercera generación que estábamos hablando. Y otros historiadores dicen que se puede haber basado o que se estaba refiriendo a los apóstoles, que muchas de las cosas habían venido directamente a Timoteo a través de los apóstoles o del llegado de los apóstoles. Para el caso que sea, estaba viniendo de su voz, de su verdad, de lo que Dios le estaba mostrando a él. En el caso de Timoteo, en ese momento, la palabra de Dios, por supuesto, no estaba completa. Se completó luego, algunos años más adelante, con las revelaciones de Dios a través de Juan en la isla de Patmos, donde se escribe el Apocalipsis. Pero para este tiempo no estaba completa todavía y toda como nosotros la tenemos acá preparada. Entonces, en el caso nuestro, ese quién es la palabra de Dios. Nosotros tenemos la palabra de Dios completa. Nosotros tenemos la posibilidad de poder así hacerlo y poder comprobarlo y poder cerciorarnos a través de su palabra. Persiste en lo que has aprendido, mantenerse firme y mantenerse constante en las cosas que aprendimos, pudiéndonos persuadido en su palabra y en las cosas que Él nos dice, sabiendo de quién la hemos aprendido, la palabra de Dios. Este versículo no es más que una exhortación a llamarnos a hacer algo por una razón bien clara. Y esa razón es seguir su voz, escuchar su voz, leer su palabra. Al comenzar y al iniciar este pasaje hablamos de que estos tiempos que nos marca la Biblia, que marcan un final de una era, tenemos que entender que van a venir tiempos difíciles, que se va a ir complicando.
que de a poco se irá cumpliendo algo que se avecina en la palabra, en sus revelaciones, y a lo largo de la palabra, como recién estábamos leyendo, que algunas de las personas que podíamos haber leído en los primeros versículos de este capítulo, parecen que estamos hablando de las personas que estamos viviendo hoy en esta sociedad. Personas vanidosas, infatuadas, que no les importa más nada que ellos. Pero para el tiempo que estemos nosotros durante esta tierra tenemos que estar preparados. Y es fundamental persistir en lo que hemos aprendido, sabiendo que lo aprendimos de su voz. Mirá, si querés estar bien preparado para los tiempos que vienen, tenés que comer Biblia, tenés que aferrarte a su palabra. Cualquiera que haya hecho un estudio, un examen, ninguno se haya presentado seguramente sin repasar, sin estudiar los apuntes. Ninguno se presenta de esa manera. Se está viniendo un examen y nosotros tenemos que estar preparados, tenemos que estar estudiados, tenemos que estar aferrados, tenemos que pasar tiempo de lectura, tenemos que pasar tiempo de estudio, tenemos que pasar tiempo de oración. Hay una semejanza en un libro que habla acerca de un ring y que una persona se sube, tiene que estar preparada. Una persona que no tiene los músculos ejercitados puede ser noqueada en la primera. Es personal, como hablábamos. Por eso es algo que el apóstol le decía a Timoteo y te lo dice a vos. Es en el orden personal. Mantenete firme y constante vos, habiéndote persuadido, comprobado, haberte convencido, sabiendo que todo lo que estamos leyendo, todo lo que estudiamos, todo lo que vemos, viene de la palabra. Pero es muy personal. Yo, cerca de mi barrio hay una casa que me llama la atención, que cada vez que paso me hace la misma... Me quedo pensando de la misma manera, porque tengo una imagen de cuando iba a la escuela, cuando tendría 8, 7, 10, 12 años, en la primaria, ya por Quilmes, y la veo igual, la veo exactamente igual, no le pintaron ni el frente. Y es una casa que está en un barrio que dentro de todo, quien más, quien menos, alguna modificación en su frente, en su fachada o en algo hizo. Esa casa está igual y hay gente que vive, pero no le modificaron nada el frente. Sacando de lado la situación personal, que no viene al caso en este momento. Muchas veces esto pasa dentro de la iglesia. Y hay personas que tienen 10, 15, 20 años de cristiano y que todavía no cambió nada. Todavía se sigue viendo de la misma manera que cuando nació espiritualmente. No importa la edad. Hay siervos de Dios que fueron llamados a los 70 y pico, 80 años en la palabra. No importa la edad, es personal. Hablábamos de ejercitar nuestros músculos, hablábamos de estar preparados para una posible pelea. Hace un tiempito se descubrió, en National Geographic lo nombró, de un molusco de las profundidades, que probablemente hace un par de años no estaba, hace cientos de años quizás no estaba tan a la profundidad, por lo cual su fisionomía fue cambiando y se fue modificando. Y el resultado es que es un pez extremadamente delgado porque está en las profundidades, en los océanos, en esos fosos marinos, pero que tiene en la parte de los ojos forma de ojo y un hueco que le quedó. Pero al estudiarlo tenía la forma nada más, pero no tenía ojos. Ese molusco fue modificando y fue evolucionando así, de una manera muy a su entorno. O sea, su entorno en esas profundidades no había luz, es todo tiniebla, hay mucha presión. Fue modificando su estructura, fue modificando su fisionomía hasta llegar a eso. Un molusco que no tenía ojos, que tenía la forma pero que no tenía ojos. Y esta es la pregunta que yo te hago a vos. ¿Te estás mimetizando con la sociedad? ¿Estás teniendo algunos músculos que por la falta de uso se están atrofiando, se están perdiendo? ¿Está quedando una forma de cristiano nada más? Si no necesitas ojos, desaparecieron. Hay de aquellos que decían en Isaías 5:20, que lo bueno llamarán malo, a lo malo bueno, a lo dulce amargo, a lo amargo dulce. Estamos viviendo en ese tiempo. Un tiempo en el cual tenemos que estar preparados, tenemos que estar aferrados, tenemos que persistir en su verdad. Tenemos que alimentarnos de manera correcta.
Tenemos que respirar nuestro alma, dice un libro, que la respiración del alma es la oración. ¿Cómo está tu oración con Dios? ¿Cómo está tu comunicación con Dios? ¿Cómo estamos ejercitando nuestras verdades? ¿Cómo están nuestros músculos? Persiste en lo que has aprendido, mantenete firme y constante, como lo hizo Daniel y como se lo estaba pidiendo el apóstol Pablo a Timoteo y a vos. Que el Señor te bendiga, que de esta manera puedas haber reflexionado, y si hay algunos puntos en los cuales tengas que modificar para poder acercarte y poder aferrarte más a su palabra y mantenerte más firme, sabiendo que vienen tiempos difíciles, persuadiéndose cada uno de ustedes, y yo el primero, sabiendo, como decíamos, que nos basamos en su palabra. Muchas gracias por esta invitación y que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes.